En corto y por derecho, déjenme que les diga que hoy nos interesa conocer a don Inocencio Arias. Muchos le llaman Chencho, yo no me atrevo, porque yo cada vez que oigo, don Inocencio, muy buenas noches, lo primero. Buenas noches. Cada vez que oigo lo de Chencho, yo me acuerdo de Alberto Closas y de Pepe Isbert en aquella película de la familia y la familia y uno más, y todo eso. Le habrán hecho bromas con eso, supongo, alguna vez, ¿no? Más de una vez, sí. Más de una vez. Sí. Bueno, ¿a qué se dedica usted ahora? Porque usted ha sido diplomático toda la vida, tengo entendido que da entrevistas, concede entrevistas, da conferencias e incluso participa en sesiones poéticas, en recitales poéticos. Cuénteme, ¿qué hace usted ahora? Bueno, ahora hago un poco de todo, pero lo último que hago, que es nuevo, lo de la poesía fue hace unos años. Ahora, de vez en cuando, acudo con José Luis García, el director de cine, el laureado, tiene el Oscar, el primer español que tuvo un Oscar, y hemos dado conciertos con orquestas sinfónicas de España, en las cuales la orquesta interpreta música de cine, que le hemos seleccionado para ella, y entonces José Luis García y yo comentamos cada música y cada película. Entonces lo hemos hecho con la Sinfónica Balear, con la de Murcia, y nos han invitado a otros sitios, pero José Luis le da mucha pereza salir de Madrid, y hasta ahora no lo convence. Yo quería venir a Valencia y a Sevilla, pero hasta ahora no lo he convencido. ¿Y cómo se mezcla usted con el señor García, que es del Atlético de Madrid, siendo usted del Real Madrid? Bueno, pero nos llevamos bien, somos los dos. Él comprende cuando el Madrid juega bien y yo comprendo cuando el Atlético no gana, lo acepto como cuando fue la última vez, que fue justo que no ganara. O sea que los dos somos hinchas, pata negra, pero dentro de un orden. Bueno, usted también tiene alguna raíz aquí en la Comunidad Valenciana, porque tengo entendido que estudió en Orihuela, ¿verdad? Sí, yo estoy en Orihuela, luego mi hermano y mi hermana se casaron con valencianos, han vivido en Valencia, y yo incluso, antes de inclinarme por ser diplomático, porque era un mundo que a mí me apasionaba, pero que yo desconocía cómo había que llegar a eso, yo me incliné en un primer momento por la carrera de mi padre y de mi hermano, que mi hermano lo había preparado aquí para ser notario, y fue notario de Valencia, y mi padre también era notario. Entonces estuve aquí unos meses en Valencia, me encantó, pero fui a Madrid a hacer las prácticas de milicia universitaria. En aquella época había servicio militar, y fui allí, conocí varios diplomáticos, y me di cuenta que no eran mamones, como yo pensaba, sino que eran gente normal. Y como yo tenía una afición clara a la política exterior, pues entonces me decidí, para el gran berrinche de mi madre, que quería que fuera notario, me decidí por intentar ser diplomático. Con un bastante trabajo y no poca suerte lo conseguí. Eso de los mamones lo utilizó usted para el título de uno de sus libros, ¿verdad? Sí, pues es que mucha gente lo piensa, resulta que yo también lo pensaba, no se me ocurrió cómo me iba a meter yo esa cosa que van a cócteles y que están todo el rato alternando con marquesas y sabiendo cómo coger la taza del té, pero luego me di cuenta que había una rama diplomática que era así, mamona, ¿no? Pero que era totalmente minoritaria. Aprendió usted todas las reglas del protocolo, me imagino que rápidamente, igual que los idiomas. Sí, no hay más remedio. Para estar en esto tienes que efectivamente conocer el inglés y el francés. Ahora, sobre todo el inglés. En mi época el francés era tan importante como el inglés, pero ahora mismo, para el gran berrinche de los franceses, el francés ha perdido enorme terreno y el inglés lo ha invadido. Usted desde pequeñito ya sentía la vocación por la diplomacia, por lo internacional. Por lo internacional, ¿no? Exacto. Por conocer el mundo. No sé, yo recuerdo que cuando yo era niño empezó la guerra de Corea, y a mí cuando llegaba el periódico a mi casa, y vivíamos en un pueblo de Granada, cuando llegaba el periódico, el Ideal, que estábamos suscritos, yo me tiraba rápidamente a ver cómo había quedado el Atlético de Bilbao, que era mi equipo del momento, pero también me quedaba a ver quién iba ganando la guerra de Corea. Eso me apasionaba, y por qué estaban luchando, y por qué los comunistas eran tan malos y los Estados Unidos tan buenos, según la prensa nuestra, ¿no? Todavía no había televisión, ¿no? Porque esto no había televisión. Antes del 56, que es cuando... Sí, no había televisión. La guerra de Corea es del 50, no había televisión, pero yo recuerdo que me tiraba el periódico, y había días que antes de empezar a ver los resultados de fútbol, muchos días... La guerra de Corea, a ver quién iba ganando. La guerra de Corea. Luego ya llegó Jesús Hermida, el general Cuartero Larrea, no sé si se acuerda usted de él. Sí, me acuerdo. En televisión española, yo se lo recuerdo de pequeñito, hablando de política internacional y de defensa. Y de defensa, sí. Y bueno, pues a algunos nos gustaba atender a esas Sí, luego ya entran uno con el tema ya de la historia de España, porque en España hubo la guerra civil y quién nos ayudó en un sentido o en otro después de la guerra. Y en fin, que te aficionas a la
Yo siempre he tenido una curiosidad enorme. Me gustaba mucho conocer culturas, por qué los indios eran totalmente diferentes de nosotros y por qué los musulmanes, teniendo rasgos con nosotros como parte del idioma, etcétera, etcétera, también radicalmente diferentes. Eso siempre me ha interesado. El hito en su carrera diplomática fue estar en la ONU. Sí, bueno, tuve un cargo más importante que fue secretario de Estado y subsecretario. Cuando eres embajador, si estás en un país importante, es un hito, como acabas de decir, pero cuando estás en Madrid es que si eres subsecretario o secretario, estás mandando. Los embajadores son tus subordinados. Y en la ONU tiene uno la sensación de que mandar, probablemente siendo español no, pero influir, ¿se influye? Se influye si estás en el Consejo de Seguridad. Yo tuve la suerte que me tocó Cuando Irak, parte, ¿no? parte de mi... que también fue la suerte y la desgracia, porque luego el gobierno que llegó, por haber apoyado el tema de la guerra de Irak, me sancionó, me sacó de allí rápidamente. El de Rodríguez Zapatero. Sí, y no me dio ninguna embajada. O sea que tuve la suerte de vivirlo desde un punto de vista de que es el momento en que cobra importancia el papel que estás haciendo tú y el papel que está haciendo tu país y el papel de la ONU, porque la ONU últimamente es muy inoperante, seamos sinceros. Uno puede desearle lo mejor a la ONU, pero actualmente es muy inoperante, no es eficaz, no interviene, por una razón sencilla, y es que existe el veto. Exacto. Y cuando hay un problema internacional, si afecta directa o indirectamente a uno de los 5 grandes, el tema ni siquiera se discute. Claro. No solo que no se le encuentra solución, el caso más obvio es el de Ucrania. ¿Qué ha ocurrido en Ucrania? Que ha habido una invasión imperialista y canallesca de Putin, porque Putin no puede concebir que Ucrania sea independiente, fue parte de la Unión Soviética, pero no puede admitir él en su fondo de su corazón que sea independiente. Quiso invadirla pensando que iba a hacerlo en 2 o 3 semanas, le salió el tiro por la culata, ahora no puede perder la guerra, pues entonces sería en Rusia le haría el ridículo más espantoso. ¿Y qué ha ocurrido? Los españoles clamaban mucho por otras injusticias que hay en el mundo, por ejemplo lo que está ocurriendo en Gaza, que nos duele. Ahora bien, lo que está ocurriendo en Ucrania es tan grave de Gaza o más, porque en Ucrania van muertos 1 millón y pico de personas. 1 millón y pico de personas. Que se dice rápido. En el siglo XXI, una población bastante más grande que la ciudad de Valencia. Y, sin embargo, aquí no hay la menor reacción. El español medio, el humanitario español, sobre todo si es de izquierda, el tema de Ucrania no le importa. Le importa el tema de Gaza, porque ahí está la mano de Estados Unidos a través de Israel, y entonces inmediatamente ya se indigna, se irrita, se sulfura. Pero en Ucrania es que vamos camino del 4.º año. Sí. ¿Y por qué? Porque había en el siglo XXI un acto propio del siglo XV o del siglo XVI, un acto de conquista de un país para otro, el grande que comerse al pequeño. Y ya estamos como estamos. Claro, entonces uno se plantea la utilidad de la ONU, igual que también nos podríamos llegar a plantear la utilidad de la OTAN en el momento en el que nos encontramos. En el momento que nos encontramos. Que sí, para el resto ya sabemos que sí, para el resto de momentos históricos, pero en este momento que podemos acabar a tortas los europeos con los americanos, dice, pero bueno, ¿qué va a pasar con la OTAN? ¿Y qué está sucediendo en el mundo? Bueno, que últimamente han surgido 3 cosas importantes. Una, la subida de China China está en la Champions Mundial ahora, sí. Hace 20 años no estaba, ni hace 10 años estaba. Luego ha surgido el tema del señor Trump, que es el que influye en que la OTAN esté en un momento delicado, y luego está el tema del señor Putin, que en el siglo XXI hace una guerra imperialista. Bueno, el señor Rutte, el secretario general de la OTAN, ¿qué es? ¿Un trumpista más? Bueno, el señor Rutte, el que esté de secretario general de la OTAN, recordemos a Solana. Sí. Solana fue el de Kosovo, en el momento de Kosovo, y no podía, se decidió que él en Kosovo intervenía y Solana que tenía que aceptarlo. El secretario general de la OTAN no puede hacer nada que esté en contra de los americanos, nada. Puede no ponerse firme totalmente, no ser el esclavo de Estados Unidos, lo que es deseable, pero ponerse en contra de los Estados Unidos, el secretario general de la OTAN, como el secretario general de la ONU, no puede ponerse en contra de ninguno de los 5 grandes, de China, de Estados Unidos, de Rusia, porque sabe que ya a partir de ahí tiene bola negra, y ya los que hace los grandes no lo siguen,
y si quiere ser reelegido no va a ser reelegido. ¿Qué papel tiene que jugar Europa, la Unión Europea, la parte europea de la OTAN en este contexto en el que da la impresión de que cada vez pintamos menos y cada vez se nota más que pintamos menos? Sí, es verdad. Europa ha perdido terreno en el campo internacional, sigue teniendo importancia económica, pero en el campo político ha dado 2 pasos atrás. Y la llegada de Trump no nos ha favorecido. Trump tiene una visión no paternalista, pero y tampoco despreciativa, pero desde luego que considera a Europa un actor secundario. Entonces está deseando además que nos dividamos para podernos manejar más, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que Europa, enfrentarse abiertamente a Trump sería costoso, porque entre otras cosas para Ucrania dependemos de Trump. Si Rusia sigue haciendo cosas como la de Ucrania, se mete con Latvia o se mete con Lituania, se mete con Polonia, sin Estados Unidos es difícil enfrentarse a Rusia, muy difícil. Necesitamos el apoyo militar ruso y sobre todo, norteamericano, el apoyo norteamericano y sobre todo necesitamos el apoyo dentro de lo militar, necesitamos el apoyo logístico y de información que nos diga por dónde van las cosas. ¿Pero los norteamericanos nos ayudarían si hubiera un conflicto con Rusia? Si hubiera un conflicto directo ahora mismo yo diría que sí. Ahora, Putin es un personaje equívoco, impredecible, bocazas y muy ególatra. Entonces, llevarle la contraria frontalmente tiene sus riesgos. Ahora, si Rusia nos amenazara ahora mismo directamente, Estados Unidos no permanecería impasible. Eso es lo que aprendió Zelensky, ¿no? Después de la reunión en el despacho oval, que no se podía enfrentar, que mejor darle la razón, darle largas y poco a poco ir ganándole terreno. Exacto, bien visto, darle largas y poco a poco ir ganándole terreno, porque en aquella reunión Trump jugó un papel bochornoso. Es decir, yo que tengo experiencia diplomática 40 años, no he visto nunca una cosa más humillante que la bronca que le echaron el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente a Zelensky, que me pareció totalmente injusto. Parecía que Zelensky y Putin tenían la misma responsabilidad y si cabe tenía Zelensky más responsabilidad que Putin. Y claro, Zelensky, los ucranianos son los invadidos. Los ucranianos no iban a atacar a Rusia, son los invadidos y están sufriendo y el país ha sido devastado. Entonces la postura de Trump a mí no me pareció bochornosa. ¿Usted cree que, porque claro, aquí los hay que mayoritariamente que piensan que Trump es poco menos que un imbécil y algunos que dicen que no, que es tirando a genio, porque a lo mejor con lo de Venezuela consigue bajar el precio del petróleo, hundir a Rusia, acabar con la guerra de Ucrania y de rebote, de retruc, que decimos aquí en la Comunidad Valenciana, pues afectar a Irán, cortar el crecimiento de China y, en fin, y remodelar el orbe simplemente con haber sacado a Maduro de Caracas. Bueno, va a conseguir alguna de esas cosas, no todas. Ahora, respondiendo a la pregunta, pensar que Trump es imbécil es una idiotez. Es que en España, cuando hay un presidente de Estados Unidos de derechas, de republicano, en Europa en general y en España en particular, hay una tendencia a pensar que es un memo, que es un... Reagan, aquí pensaban que era analfabeto porque leía los discursos con los prompters, ¿no? Y luego resulta que todo el mundo, hasta los genios, lee los discursos. Obama, que hablaba fantásticamente bien y que aquí era muy apreciado, leía los discursos con los prompters. Pero ahí cuando vino, hubo comentarios en la prensa que es que era un cateto total, un actor de segunda fila, de películas de segunda fila, y que tenía que leer con cosas porque no sabía lo que decía. Bueno, pues con Trump ocurre igual. Trump aquí hay una tendencia a simplificar, que es un bocazas, efectivamente, que está quebrantando el derecho internacional, efectivamente, que Europa le importa mucho menos que a sus predecesores, también, que está dispuesto a conseguir cosas por su egolatría y por su voracidad económica, también. Ahora, idiota no es. ¿Y a Trump le importa lo que haya podido hacer Rodríguez Zapatero en Venezuela, lo que pueda estar haciendo en los últimos años el gobierno español de Pedro Sánchez con las autoridades venezolanas del momento? Bueno, no lo aplaude. Es decir, Trump desconfía totalmente de Pedro Sánchez, desconfía por muchas razones,
por razones de que Pedro Sánchez pretende marcar posiciones que son diferentes de Europa con respecto a Estados Unidos, eso no le gusta. Luego que se ha escapado de la obligación que tienen los países de la OTAN de aumentar el presupuesto de defensa. Entonces, lo que se equivoca Sánchez y se equivocan muchos políticos españoles, sobre todo los de la izquierda, es pensar que esto es un capricho de Trump, el que aumentemos el gasto en defensa. Esto ya lo dijo Obama. Obama ya lo insinuó de forma educada, que habría un momento en que Estados Unidos se cansaría de llevar el gasto de defensa para defender a Europa y para defender a toda la OTAN, a Canadá, a toda la OTAN, y que los europeos fuésemos, como dijo un editorialista americano, Thomas Friedman, que es el más leído en Estados Unidos, dijo: los europeos poco a poco se han convertido en unos gorrones. Entonces, esa idea que Obama solo la esbozó, Trump la dice, y la dice a veces de forma grosera, pero la dice. Entonces, para él, ¿quién es el más gorrón de toda la OTAN? Don Pedro Sánchez, el presidente de España. Ahora, volviendo a la pregunta de Zapatero, yo no estoy seguro de que Trump sepa ni quién es Zapatero. Sí lo sabrá un poquito, pero la preocupación de Trump por Zapatero... A lo mejor Marco Rubio. Marco Rubio debe saberlo, claro, porque Marco Rubio está llevando el tema de Venezuela. Al final, don Inocencio, lo que yo quiero saber es si vamos a saber cuál ha sido de verdad el papel de Rodríguez Zapatero en todo este tiempo. Ojalá, ojalá. Ahora bien, yo no estoy tan convencido, como ahora ya está generalizado, de que Zapatero esté totalmente pringado económicamente en Venezuela. Lo puede estar, yo no lo niego, pero no estoy convencido que sea su objetivo principal. Ahora, que está desarrollando un papel que da vergüenza, maquillando y blanqueando al gobierno venezolano, el gobierno venezolano es un gobierno execrable. Tiene un pasado y un presente de ejecuciones, de asesinatos, de encarcelar a presos políticos, de dar un pucherazo, uno de los más grandes de la historia de Iberoamérica, uno de los más grandes de la historia. Entonces, a pesar de eso, el gobierno español, y sobre todo Rodríguez Zapatero, también el gobierno, Rodríguez Zapatero ostensiblemente lo blanquea, lo maquilla, da a entender que es un gobierno respetable, le concede menos importancia a la oposición, y Sánchez llega a no felicitar a la señora Machado. Podría concebir un miembro del Partido Socialista o un demócrata español hace 10, 8, 15 años que el presidente del gobierno de España a una iberoamericana, nuestros familiares, nuestros primos hermanos, nuestros hijos, entre comillas, que le conceden el Premio Nobel de la Paz, a lo que aspira Trump, y se lo concede eso, y no se le felicita, que haya mayor desaire, que haya mayor torpeza, que haya mayor... Yo no sé si porque fui secretario de Estado de Cooperación con Iberoamérica, cualquier desaire o cualquier desliz que ha sido Iberoamérica lo siento un poco más, ¿no?, como diplomático. Y es que a mí me dio bochorno como español que el presidente del gobierno. Entonces, Trump está muy al tanto de eso. Hombre, en concreto no. España para Trump es la preocupación número 98 que tiene, de las que tiene. No estamos en las 20 primeras, estamos en el 98. Pero cuando le pasan un papelito en 4 o 5 líneas, le tienen que poner, los españoles siguen empeñados en no gastarse lo que deben, mientras que Bélgica, Alemania, Francia, todos han dicho que no van a gastar. Los españoles han marcado distancias con usted con respecto a tal cosa, y en Venezuela han sido totalmente tibios en la repulsa al régimen. Ya que estamos hablando del gobierno español, ¿a usted le gustó que el ministro de Asuntos Exteriores hiciera unos vídeos vistiéndose con las medallas y el uniforme y el no sé qué, explicándolo, porque eran vídeos explicativos? Estas medallas de no sé qué, esta chaqueta es de no sé cuántos. ¿Eso le pareció bien o estamos vulgarizando un poco la...? Le pareció bien ni mal. Él no sabe qué hacer para él es un poco cursi, ¿no? Y sobre todo la voz de su amo. Es decir, los ministros de Exteriores siempre son la voz de su amo, pero este es un poco exagerado en ese sentido. Si el otro le dice, ministro, tienes que defender que los burros vuelan, él le dice, pero no vamos a hacer el ridículo. No, él dice, defiende que los burros vuelan. Este es un monaguillo de Sánchez. ¿Quién ha sido el mejor ministro de Exteriores que usted ha Hombre, ha conocido? habido varios buenos. De los que he tenido yo citaría a Ordóñez, citaría a Matutes, citaría a Pérez Llorca,
citaría, por citar de los dos. Pérez Llorca, no el presidente de la Generalitat, No, otro Pérez Llorca que hubo, Sí, José Pedro. José Pedro, el que batalló con Calvo Sotelo para que entráramos en la OTAN. Porque usted ha trabajado con UCD, con PSOE y con PP. Sí, con los tres. Con sí. los tres. Con el PSOE, no con el sanchismo. Con el PSOE de Felipe Sí, González. Sí, claro. Y muy orgullosa de Felipe González, de Guerra, ¿Y estaban contentos con usted o le veían un poquito, facha? En un primer momento determinado había algunos que tenían dudas sobre mi fidelidad, pero luego poco a poco me hicieron secretario de Estado. Es el puesto más importante que he tenido, con Felipe González. Usted es del Real Madrid, ya lo hemos dicho al principio. Sí. Pata negra. Julio Iglesias también es del Real Madrid. Sí. Y mire usted la que tiene ahora liada. Sí, habrá que ver lo que es verdad y lo que es mentira. Pero claro, esto es una fantástica cortina de humo. ¿Sí? Hombre, claro. Primero, Julio Iglesias a la izquierda no le ha gustado mucho. Hombre, él estuvo en el famoso mitin de Mestalla de José María Aznar aquí en los años 90. En fin, siempre ha dejado claro que lo suyo es más la derecha que la izquierda. Antes ya no. Alzaplana, etcétera. Antes ya a la izquierda no está mucho. El País no lo trataba nunca muy bien. Y ahora pues veríamos si esto es verdad o no es verdad. Pero es que un cantante tiene derecho a ser de cualquier ideología, como yo o como usted. ¿Por qué no? Si él es de derecha, pues de derecha. Y si es de izquierda, siempre que respete al contrario. No sé, igual estamos en tiempos en los que las teorías de la conspiración o de las conspiraciones, dicho en plural, pues proliferan en demasía. Pero yo he leído estos días, ahora con estas acusaciones de índole sexual contra Julio Iglesias, de haber forzado sexualmente a algunas empleadas de hogar de sus respectivas mansiones en Bahamas y en República Dominicana, pues he leído cosas como que al final esto es una conspiración, primero el rey Juan Carlos, después Adolfo Suárez, ahora Julio Iglesias, en fin, que van contra la derecha intentando destruir los mitos. Aparte de eso, intentan distraer la atención de otros temas. ¿Pero usted cree en esa conspiración? No, conspiración global, organizada, yo no creo. Plácido Domingo. Ahora que inmediatamente surgen intereses cruzados que permiten distraer la atención, como digo. Es decir, si se habla de Julio Iglesias, se habla menos de Begoña Gómez, por ejemplo, ¿no? Y si se habla de el rey Juan Carlos, pues se habla, primero se socava la monarquía, que es un objetivo claro de una cierta izquierda, no de toda la izquierda, pero de la izquierda que está a la izquierda del PSOE y de una parte del PSOE, una parte, no todo el PSOE. También es un objetivo socavar la monarquía. Y luego, pues ya se habla de eso y no se habla de otra cosa. No se habla de que del hermano, de la señora, de los ministros, de que es una coincidencia que los dos hombres de confianza de Pedro Sánchez ha resultado que tengan acusaciones de corruptos. Entonces, esto, claro, socava la imagen del PSOE y si se saca otras cosas, pues se distrae la atención. ¿Usted es pro o anti Vinicius? Anti Vinicius. Yo soy pro Vinicius. Pro Vinicius. Sí, no apruebo su carácter, pero sí apruebo su juego. Para mí es un titular indiscutible. Después de Courtois y Mbappé, el otro titular indiscutible, el otro único titular indiscutible es Vinicius. Aquí sabe usted que no es muy apreciado en Mestalla, ya lo sé. Porque cuando aquellos famosos gritos que, en fin, derivaron en acusaciones generalizadas al público de Mestalla de racismo. No, el público de Mestalla no es racista, es una idiotez. El público de ninguna parte de España globalmente no es racista. Ahora es cierto que aquí hubo gritos racistas y entonces la afición del Madrid lo nota. ¿El deporte y la política se llevan bien? Depende, pero sí, se pueden llevar bien. Estoy pensando ahora en el Mundial 2030, España, Portugal, Marruecos. Algunos dicen, espérate que Marruecos acabe el Mundial, que nos vamos a enterar los españoles, geopolíticamente hablando, de cuáles son sus verdaderas intenciones. Yo creo que después del 30 es muy posible que Marruecos se lance a por Ceuta y Melilla. Y eso, en parte, el gobierno de Sánchez no ha frenado los apetitos de Marruecos. ¿Puede hacerlo? Hombre, vamos a ver, si el gobierno de Sánchez le regala... ¿O no está en disposición de enfrentarse?
claro, si quieres ser muy cómodo y no tener tus problemas y que los tenga el siguiente, entonces claro, pero claro, es que lo más importante es España, no que tú estés cómodo. Si Sánchez le cede gratis el Sáhara a Marruecos, esto para Marruecos, el que no estudia el caso, si uno estudia el caso se da cuenta que el mejor regalo que se le puede hacer a Marruecos, el mejor, con diferencia, es que el Sáhara es marroquí. Lleva persiguiendo los 50 años. Y la ONU ha dicho siempre que no era marroquí, que había que ver que tenían que decir los Pero saharauis. Trump ha dicho que sí. Pero Trump ha dicho que sí y después le ha seguido el señor Sánchez. Entonces le sigue Sánchez, entonces yo no lo acabo de entender, porque en el programa del PSOE no estaba, el PSOE tradicionalmente, y en el programa de Sánchez para las elecciones no estaba que el Sáhara marroquí, decía lo contrario, que tenía que haber una votación, y de pronto se lo cede. ¿Por qué se lo cede? Porque no quiere tener problemas con Marruecos, pero a cambio de eso yo podría entender que se lo ha cedido a cambio de algo. Y dice, bueno, voy a abandonar a los saharauis, pero he conseguido, por ejemplo, que ellos firmen que no van a reivindicar Ceuta y Melilla en 3 generaciones. Pero usted dice que después del Mundial de 2030 y Marruecos irá por Ceuta y Melilla. ¿Cómo? ¿Invadiéndolo con inmigrantes o invadiendo las plazas por ejemplo, con inmigrantes o militarmente? Militarmente no, ¿no? Militarmente no creo, aunque claro, Marruecos se está rearmando y nosotros no nos estamos rearmando. Porque claro... ¿A quién quiere más Trump? ¿A Marruecos o a España? En estos momentos yo dudaría. En estos momentos yo dudaría, porque Marruecos le cambió lo de aceptar tener relaciones con Israel, a cambio de que él dijera que el Sáhara era marroquí. Los marroquíes dijeron, vamos a tener relación con Israel, pues entonces ya tiene un punto de vista, y con Pedro Sánchez no tiene ese contacto amistoso, ni es probablemente de los aliados de la OTAN el que Trump piensa que es más díscolo, más travieso y más anti-Trump. Y eso es el que es muy ególatra, no le puede gustar. ¿Volverá el hijo del Shah a Irán? No veo claro, la represión en Irán es brutal, entonces esto acabará con, ya hay como 2.000 muertos disparados, la policía ha disparado contra los manifestantes en varias ocasiones, a 2.000 muertos, y al final los que protestan en Irán tendrán que darse cuenta que va a haber más muertos, que va a haber más encarcelados, ya hay 10.000, creo que hay 10.000 presos ya. Entonces, no estoy seguro de que esto... Si Trump interviniera, el gobierno de los ayatolás podría caer, pero si Trump no interviene, la ONU no va a hacer nada, porque Rusia vetaría que se hiciera algo, y China probablemente también, que es el cáncer de la ONU, que haya el veto. Sí. Por lo tanto, y el Shah tiene algunas simpatías, ahora tiene una simpatía global de la población que se ha levantado, algunos de ellos mencionan el nombre del hijo del Shah por detestar a los ayatolás, y además no olvidemos que esto se ha producido no ya porque haya un cansancio político de que hay unos señores que tengan una actitud teocrática, que todo pasa por la religión, no es solo eso, es que el coste de vida ha subido tan espectacularmente que la gente empieza a pasar hambre en Irán. Claro. Entonces este es el principio, nada de potencias extranjeras intentando socavar los cimientos del régimen. Entonces, si Trump interviniera, pero la llegada del hijo del Shah no la veo tan clara. Nos queda un minuto, don Inocencio, ya me gustaría a mí que fueran muchos más. Volvamos a los orígenes. Usted nació en Almería. ¿Sí? ¿Es usted más de Manolo Escobar o de David Bisbal? Quizá Manolo Escobar, por mi edad. Sí. Soy de la Almería sedienta, que ahora el gobierno probablemente tanto a Almería como a Murcia, como a parte de Valencia, nos va a hacer una jugarreta apretando más, cerrando más el grifo del agua, cosa que es una cosa inconcebible. Es una cosa no estamos, como diría Bisbal, no estamos para bulerías, así que nos quedamos con Manolo Escobar y vamos a buscar el carro enseguida. Don Inocencio Arias, así de natural, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, por venir a Valencia a hablar con nosotros. Ha sido un placer estar aquí y que me entreviste un periodista de la altura del joven Vicente. Por Dios, gracias.